Codicia y envidia fue lo que llevó a la serpiente a inducir al hombre a traicionar a Dios. Desobedecer a Dios fue lo que hundió al hombre en el pecado. Por codicia Judas traicionó a Jesús. Hay muchas otras órdenes que Dios dio a su pueblo, de ellas cito algunas como muestra: la ley de la restitución. Si a alguien le roban un buey, si el ladrón lo degolló o lo vendió debe pagar 5 bueyes y si fuere hallado con lo robado pagará el doble. Incluso si dañamos algo por imprudencia o descuido debe ser restituido. Dice además: a ninguna viuda o huérfano afligiréis. Que si tú llegas a afligirle y él a mí clamare, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá, y os mataré a cuchillo, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Ex 22.22-24. Dice: si prestas dinero al pobre no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Ex 10 y 25. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven, y pervierte las palabras justas. Ex 23.8. Dice el Señor: cuando pusieres cerco a alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruyas su arboleda porque de ella comerás y no la talarás, que no es hombre el árbol del campo para venir contra ti en el cerco. Dati 8 y 19. Dice además: tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas, tendrás también una estaca entre tus armas, y será que cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento, porque Yahvé tu Dios anda en medio de tu campamento, para librarte y entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, será tu real santo, porque él no vea en ti cosa inmunda, y se vuelva de en pos de ti. Dati 23 de diciembre del 14. Dijo el Señor: y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias, a los muchos daréis mucho por herencia y a los pocos daréis menos por herencia, donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno, por las tribus de vuestros padres heredaréis. NM 33.54. Dice además: oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos, para ponerlos por obra. Dati 5.1. Esto significa que todo israelita debía saber leer, aprender y enseñar a sus hijos la ley de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. Dati 6.6-9. Hoy todos los niños van a la escuela, pero hace 3000 años Dios nos enseñó que es deber de los padres y gobernantes que sus hijos sean capaces de aprender la palabra de Dios, entenderla y vivirla sin tergiversarla, sin quitarle ni agregarle. Israel nació como un pueblo donde todos tenían el deber y el derecho de aprender y practicar la ley de Dios, donde todos tenían derecho a la tierra y reglas seguras para prevenir la enfermedad y para todas las actividades de su vida. Mas la bendición mayor es que Dios estaba con ellos, Dios los ayudaba porque los amaba, y para que Dios permaneciera con ellos, el pueblo de Israel debía comportarse como Dios ordenó. La ley de Dios no era exclusiva del pueblo de Israel. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como el Eterno me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Eterno nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Dati 4, 5-8. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante del Eterno. Una misma ley y un mismo decreto tendréis, vosotros y el extranjero que con vosotros mora. NM 15, 15-16. Cuando dedicaron la tienda de reunión, el tabernáculo, estas cosas fueron rociadas con sangre de los animales ofrecidos a Dios. Cuando pecamos ultrajamos a Dios, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Yahvé, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. NM 15, 30-31.
Cualquiera que pecare a sabiendas contra el Eterno, sea natural o forastero, será completamente extirpado del seno del pueblo, ya que es plenamente responsable de su iniquidad. Con el pecado, ultrajamos a Dios, al prójimo y a nosotros mismos, y Dios dijo que el día que el hombre desobedeciera y comiera del fruto prohibido ciertamente moriría. Es así que por nuestros pecados somos muertos, mas Dios ha provisto un sustituto perfecto. Jesucristo, que murió voluntariamente en la cruz para salvarnos del pecado, reconciliándonos con el Padre y haciendo así posible nuestro retorno a su reino, de donde Adán y Eva fueron expulsados por su desobediencia a Dios. La consecuencia del pecado es muerte. Muertos son los que han decidido apartarse de Dios para obedecer a otros intereses personales, tales son ídolos. Dios, en su amor eterno e inconmensurable por esa criatura suya que es el hombre, ha querido hacerse hombre en su Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para limpiarnos de nuestros pecados. Leemos en Mateo 3.16-17. Después que Jesús fue bautizado, subió del agua, los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Is 42.1. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Mt 17:5. En Juan 1:29, Juan el Bautista, hablando de Jesús, dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Mateo 1.20-21 vemos que un ángel del Señor apareció en sueños a José, esposo de María, la madre de Jesús, y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Moisés nunca vio a Dios cara a cara, sin embargo, el Señor le concedió el privilegio de permitirle verlo pasar, y al verlo pasar, proclamó una alabanza que nos hace conocer a Dios. Éxodo 7 de junio del 34. Y pasando el Eterno por delante de él, proclamó: O YHVH, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Dios es fuerte, es justo, no tiene por inocente al malvado, mas es misericordioso y perdonador. Números 9 y 12. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Este hecho encuentra paralelo en la crucifixión de Jesús. Vinieron, pues, los soldados, y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Ya en 19.32-33 otro símbolo es la cena de Pascua, el Cordero, cuya sangre se había puesto en el dintel y los postes de la casa para que el ángel del Señor no entrara a matar a los primogénitos de Israel, debía comerse sin quebrarle los huesos. Números 15-16, todos los pueblos para Jesús. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante del Eterno. Una misma ley y un mismo decreto tendréis, vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Dios dice que el mismo estatuto, la misma ley y el mismo decreto tendrá el judío y el extranjero que mora en el pueblo de Dios. Dios dice: como vosotros, así será el extranjero delante del Eterno. El pueblo de Dios tenía orden de no mezclarse con otros pueblos para que no les enseñaran a servir a dioses falsos. Pero Dios mismo abre las puertas para recibir al extranjero que, dejando sus idolatrías, se vuelve de corazón a Dios y le obedece en todo lo que Dios ordena. Al decir una misma ley, significa que tenía los mismos deberes y derechos que los hijos de Israel, y que en el corazón de Dios todos los hombres tienen entrada sin importar su origen, su nación, su color, su idioma. Lo que importa es la obediencia al mandato de su Hijo Jesucristo, el Rey de Israel, nuestro Redentor, el único en quien podremos volver al paraíso. La salvación de Dios es tanto para hebreos como para no hebreos. Recordemos GN 49.10, hasta que venga Silo, Jesús, y a él se congregarán los pueblos.
Números 8 de julio del 21. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra el Eterno, y contra ti, ruega al Eterno que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Eterno dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Dios se enojó por la desobediencia del pueblo de Israel y los estaba destruyendo con una plaga de serpientes. Mas en su infinito amor les dio una cura para evitar la muerte, consecuencia de sus pecados. Dios se enojó por la desobediencia del pueblo de Israel y los estaba destruyendo con una plaga de serpientes, mas en su infinito amor les dio una cura para evitar la muerte, consecuencia de sus pecados. Jesús explicó a Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya en 3.14-16. Números 12 y 17. Lo veré mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Balaam era un profeta que vivía en los pueblos paganos de la tierra prometida, Canaán. Se proponía maldecir al pueblo de Dios a cambio de mucho oro que le había ofrecido el rey Balac. Entonces el ángel del Señor se presentó para matarlo, pero Balaam se detuvo y en lugar de maldecirlos los bendijo: si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Yahvé para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio, mas lo que hable Yahvé, eso diré yo. NM 12 y 13, y habló de la estrella de Jacob. Entre los descendientes de Jacob uno destacaría por ser luz, por ser celestial, por iluminar a los hombres. Cetro de Israel, sería un rey sobre el pueblo de Dios. Herirá las sienes de Moab. Moab era un pueblo proveniente de Lot, un pueblo envidioso y que inducía a Israel a pecar. Incluso Moab atacó a Israel para tratar de destruirlo. La estrella de Jacob, Jesucristo, acabará a los enemigos del pueblo de Dios. Destruirá a todos los hijos de Set. Set fue el hijo menor de Adán. Noé era descendiente de Set y si toda la tierra fue poblada por los hijos de Noé, después del diluvio, todos los pueblos, incluyendo a los hebreos, son hijos de Set. Pero el Mesías viene para dar vida, no para quitarla. Hijos de Set significa hijos de naturaleza humana. Sin embargo, no serán destruidos los que sean hijos de Dios, nacidos a vida eterna de la sangre de Jesucristo, que crean que Jesucristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, que acepten a Jesucristo y le obedezcan y reconozcan que Jesucristo es Dios mismo hecho hombre para salvarnos, para rescatarnos de nuestra naturaleza pecaminosa. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y dijo: ¿eres tú maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ya en 3 de marzo del 19. El que a mí aborrece, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Ya en 15.23-24. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ya en 8.31-32. De cierto os digo,
que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda, para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ya en 8.34-35. Deuteronomio 12, 5. Sino que el lugar que el Eterno vuestro Dios, escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis, y allá iréis. Dios no quería muchos lugares de sacrificio sino solo uno.